Me dice un amigo que él le habló una vez a un judío algo, entonces comenzaron a tocar el tema de Yeshua, y él le dijo, no me hables de Jesucristo. Y el judío le dice, no, yo no te vengo a hablar de Jesucristo, yo te vengo a hablar de Yeshua. Entonces son dos personajes distintos. ¿Y cómo así? Entonces comenzó a explicarle, ¿no?, el Yeshua de la Biblia, no el Jesucristo creado por Roma. Entonces él, bueno, no se lo aceptó en ese momento, pero pasó un tiempo, y entonces él llama allí a la oficina donde estaba él, y resulta ser que el hombre ya no estaba. Entonces se entera de que ese judío había reconocido a Yeshua como el Mashiach. ¿Y qué hacen cuando una persona reconoce a Yeshua como el Mesías? Ustedes han estado en Miami Beach, algunos de ustedes han estado en Miami Beach. Ustedes han visto las películas del Brooklyn, que hay comunidades judías. Hay comunidades, o sea, hay barrios judíos enteros. Bueno, cuando en Miami Beach es así, hay barrios que hay muchísimos judíos, muchísimos. Nosotros fuimos allá y vimos restaurantes kosher, supermercados kosher, allá en Miami Beach. Hay una zona allá que yo conozco que son bastante judíos. Bueno, entonces, cuando ellos aceptan a Yeshua como el Mesías, ¿sabes qué hacen? ¿Saben qué hace la comunidad? Lo sacan. Ahora ustedes entienden por qué la palabra de Dios dice, porque seréis perseguidos por causa de mi nombre. ¿Ya sí entienden? Cuando esa persona entiende Yeshua es el Mashiach, entonces inmediatamente la comunidad lo saca, literalmente lo saca del pueblo, lo saca de la comunidad y te vas. Mire, le voy a decir algo más. Usted le dice a un judío que usted es cristiano y es bienvenido. Es más, los cristianos trabajan en las casas de los judíos. Hay muchos cristianos. En el caso de nosotros, las hermanas cristianas trabajaban en muchas casas de judíos, bastante, y las querían y las amaban. Mucha gente que yo conocí allá en la iglesia cristiana trabajaba en casas de judíos y las querían y las trataban bien, les regalaban cosas, le daban buenos bonos y todo eso. Pero si esa persona le hubiese dicho, no, yo no soy cristiano, yo creo en Yeshua como Mashiach, te puedes jurar la vida que al otro día no trabajas más en la casa esa. Entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan lo que las escrituras dicen cuando dicen seréis perseguidos por causa de mi nombre. No vas a ser perseguido por causa de Jesucristo. No, por eso no vas a ser perseguido. Netanyahu dijo en estos días que los cristianos eran buenos amigos de Israel. Un buen judío dice, no, que los cristianos son buenos amigos nuestros, los amamos, los queremos. Pero que vaya un judío allá a Jerusalén y diga, Yeshua es el Mashiach, para que tú veas lo que le sucede. Vaya para que usted vea. No puede hablar. Entonces, este señor que consideró que Yeshua era el Mashiach, o que entendió, lo botaron de la comunidad. Lo botaron. Entonces, esa persona, ¿qué hace? Como no tiene comunidad, ¿qué hace? ¿Saben qué prefieren hacer ellos? Ellos prefieren congregarse solos. Ellos celebran Shabbat solo, hacen sus cosas solos, o sea, viven una vida aislada. Es difícil, ellos no lo manifiestan porque se le transforman los cristianos en enemigos. Sí, eso es normal, los enemigos se transforman en contra, se transforman en enemigos nuestros, y los judíos se le transforman en enemigos, entonces se quedan solos. Que eso fue lo que pasó con la comunidad que creyó en Yeshua. Por eso usted va a ver que ellos tuvieron que vender sus propiedades y dárselas a las comunidades. Usted está entendiendo ahora por qué la Biblia habla de que ellos vendieron y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Sí están entendiendo por qué? Porque ellos inmediatamente aceptaron a Yeshua como el Mashiach, eran rechazados automáticamente por la comunidad judía. Entonces ellos quedaban desamparados. O sea, ellos no le daban ayuda ni nada. Ellos quedan desamparados totalmente. Te transformas en enemigos.
Te transformas en un enemigo para la comunidad judía. Y es más, te dicen, ni se te ocurra nombrar a ese ser acá. Pero tú ahí puedes decir que Jesucristo es Dios. Ellos no tienen ningún problema con eso. El problema lo tienen cuando dice Yeshua Ben Yosef es el Mashiach. Allí sí que te buscas un problema. Entonces, lo que le quiero decir, mis hermanos, que cuando el apóstol Pedro habla, de que los sufrimientos que ellos tenían se repetía en cada uno de los hijos de Dios a través del mundo. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído ustedes? Ahí lo dice Pedro. Dice, porque ese sufrimiento que nosotros tenemos, también otros hermanos en todas partes del mundo lo sufren igual. Él lo dice Pedro. Ahora yo lo entiendo, ahora yo sí lo puedo entender. Se trata de esa persona que logra recibir la luz de que Yeshua es el Mesías. Entonces, esa persona queda aislado tanto para el pueblo judío como para el gentil. ¿Por qué el gentil recibe a Jesucristo pero no recibe a Yeshua? El gentil sí quiere a Jesucristo, ese que le permite comer cerdo, que le permite hacer lo que le da la gana, ese que rompe con Israel, ese sí lo permite. Pero no aceptan a Yeshua, al judío, al que no rompe con la ley, al que vive conforme a la ley. A ese no lo aceptan. Entonces, pudimos ver eso, pudimos entender eso de cómo pues uno, digamos, abrazar esta fe, la persona se transforma en enemigo. Había otro caso de una persona que él cree en el Mashiach, Yeshua, y su familia no creen. Entonces dice, me es muy difícil, me es muy duro, porque ellos no creen. Entonces me es difícil compartir con ellos. En el caso de nosotros, a nosotros no tuvimos ningún problema, ¿verdad? Compartimos con ellos y estuvimos allí, fue bonito, fue agradable, porque entendí lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? De que estamos unidos por un espíritu. Hay un espíritu, es un mismo espíritu que nos une. A pesar de que ellos se visten como judíos, que practican sus ritos, ¿verdad? O el culto lo hacen de una cierta manera, distinta a nosotros, nos pudimos identificar. Yo me sentía ahí como en casa. Sí tenemos hermanos mayores que nos entienden, porque ellos son judíos, se visten como judíos, hacen el ritual como judíos, todo, pero nosotros nos sentimos bien chévere. Pero hermano, no hay como estar en casa, no hay como estar con ustedes, porque pues ustedes son nuestra familia más cercana. Por eso Pablo dice que la ayuda mutua, primeramente los de la casa. Entonces nosotros somos la casa, nosotros tenemos hermanos fuera de la casa y esta es la casa nuestra, ¿verdad? La casa nuestra es esta, donde nosotros compartimos el pan. ¿Ustedes entienden ahora por qué Yeshua es el que parte el pan? A ver, ¿por qué? Alguien que me diga por qué Yeshua parte el pan. A ver, ¿por qué? Alguien que me diga, Shahar, ¿por qué Yeshua parte el pan? ¿Por qué es él el que parte el pan? ¿Por qué no lo parte otro? ¿Ah? ¿Ya entienden? ¿Ya entienden por qué él es el que parte el pan? Ustedes han leído, ¿verdad? Y partió el pan y se lo dio a comer a los discípulos. Porque el pan es un simbolismo de la palabra. O sea, el pan es como el maná que desciende del cielo. El pan es la palabra de Dios, la palabra de Hashem, ¿no? Entonces, como Él es el que la reparte, Él es el que se la da a los discípulos. Entonces, de igual manera, cuando hay que partir el pan, Él es el que lo parte y se lo da.
Nosotros habíamos leído eso ¿cuántas veces? Esa enseñanza la dan en las iglesias católicas todos los domingos y ellos parten el pan. Bueno, fíjense que los católicos tienen como costumbre eso, quebrar el pan. ¿No se han dado cuenta que el cura quiebra el pan? La hostia esa que ellos tienen, ¿no? Y él es el que la entrega. Porque déjenme decirle algo, y les voy a decir algo que ustedes se van a sorprender. Los católicos imitan más a los judíos que los cristianos. Lo imitan en la ropa. Lo imitan en la ropa. Porque la iglesia católica es la que está en el lugar de. Por eso se está considerada como la ramera, como la que está en lugar de la iglesia apóstata, la iglesia que está en lugar de Israel. Por eso ellos dicen que son el Israel. Pero si ustedes se dan cuenta, ellos imitan muchas cosas de los judíos. Miren, nosotros nos dimos cuenta que los judíos, ellos presentan la Torá, abren el rollo de la Torá y se la presentan al pueblo. ¿Y qué hacen los católicos? Presentan el sol ese, ¿cómo le llaman ellos? El sacramento, el santísimo. Sí, ustedes se dan cuenta que ellos se están imitando. O sea, ¿de dónde sacaron ellos eso? De los judíos. Los judíos abren la Torá y el pueblo mira la Torá. ¿De dónde viene eso? De Moisés. Moisés no le mostró la Torá al pueblo. No fue lo que hizo. Mostrar los 10 mandamientos, mostrar las piedras. Entonces, de allí en las sinagogas ellos abren la Torá y se la muestran. O sea, porque la Torá está guardada. Déjeme explicarle algo. Todo en el judaísmo tiene como un significado. Más que nosotros nos hemos desconectado de eso, pero ahora a través de la luz de Mashiach empezamos a recibir eso. ¿Por qué la Torá está guardada? A ver, ¿por qué la Torá está guardada? ¿Por qué la guardan ellos? ¿Por qué la cierran en un armario? ¿No han visto que en las sinagogas judías ellos cierran la Torá en el armario? ¿Por qué? Sí, es muy cara. Es muy cara. El rollo puede costar hasta $100,000. Esos rollos pueden llegar a costar 100,000 y hasta más, dependiendo de la sinagoga. Porque son hechas a mano y la tiene que hacer un levita. No la puede hacer cualquiera. Es un tesoro, pero hay algo más. Es un tesoro, por eso la guardan en un armario. Cuando ustedes algún día vean una sinagoga judía, se van a dar cuenta que la Torá está aquí atrás y está guardada. La Torá está guardada. La Torá está guardada con una razón específica. ¿Ustedes han leído ese versículo que dice, porque si nuestro evangelio está escondido? ¿Usted está entendiendo ahora por qué Pablo dice eso? Porque si nuestro evangelio está escondido, para los que se pierden está escondido. Si estamos entendiendo ahora por qué él dice estas palabras. Mire, la Torá está escondida. Está escondida. O sea, la Torá no estaba escondida para nosotros, ¿o sí? Estaba escondida. O sea, ¿la leíamos sí o no? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿La leíamos sí o no? ¿Íbamos a la iglesia sí o no? ¿La leían allá sí o no? ¿La estudiábamos sí o no? Claro que sí. Pero ¿por qué permanecíamos en tinieblas? Porque si nuestro evangelio está escondido, para los que se pierden está escondido, porque el Dios de este siglo cierra nuestro entendimiento. Entonces, la Torá está cerrada para el mundo. Por eso se abre en la sinagoga. Pero se abre para el que tiene hambre, sed, para el que viene a comer. La Torá es como un pan. Entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes por favor pongan mucha atención a lo que yo les estoy diciendo, porque estos son perlas. Perlas que ustedes van a recibir y que eso no está en ningún lado por allí, o por lo menos no en cualquier lado.
pues son secretos. Miren, la Torá está escondida porque ya dijimos todas las cosas esas. Representa el arca, representa el Mashiach, ¿verdad? Porque es algo muy valioso, porque hay que mantenerlo en un cofre, porque debe estar en nuestros corazones. Todo eso está cierto. Pero la Torá debe de estar guardada porque para el mundo está guardada. O sea, el mundo tiene la Biblia, es más, lo tienen en las tabletas, lo tienen en el teléfono, pero permanece cerrada. Ahora, cuando el maestro hable el rollo, las cosas cambian. Es más, aún los rabinos que no tienen el espíritu de Mashiach, de Yeshua, ellos le dan otra interpretación a la Torá. Está cerrada para ellos. Está cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se abre la Torá en la sinagoga, es representación, ¿verdad?, de darle entendimiento a la Torá. Porque para nosotros, mire, hermano, ¿cuántas veces usted no ha ido a un lugar y usted encuentra la Biblia abierta y la tienen ahí en un altarcito? ¿Sí le ha pasado eso? Yo lo he visto en muchas casas. Generalmente lo abren en el Salmo 91. Ellos tienen la Torá abierta, pero está cerrada. Nosotros estuvimos en la iglesia cristiana, ¿cuántos años? Muchísimos años. Bueno, yo tuve 20 y tantos años, mi esposo un poquito más. Y teníamos la Torá abierta. Llevábamos la Torá en la mano, la leíamos, la abríamos, la estudiábamos, pero estaba cerrada para nosotros. O sea, para el cristiano, la Torá, aunque la lleve en la mano, la lleve en la tableta, la lleve en el celular, la lleve donde quiera, está cerrada. Por eso la Torá permanece cerrada. Mire, hay una parte en la Biblia que habla de que el pueblo de Israel estaba mal, había caído en la apostasía. Y dice que un rey encontró el rollo de la Torá. ¿Lo han leído? ¿Han leído esa porción de la Biblia? Dice que encontró un rollo de la Torá y abrió la Torá y entonces reflexionó y dijo, wow, hemos pecado. O sea, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que por allá no habían rollos? Me imagino que sí lo habían. Pero eso que abrió el rollo de la Torá y que encontraron los libros, no, es imposible que ellos no tenían rollos. Eso es imposible. Ellos siempre lo han tenido. Lo que sucede es que en ese momento lo abrieron con la intención de que Dios verdaderamente les hablara. Por eso que cuando tú vas a la sinagoga, el maestro abre la Torá. O sea, la persona abre el rollo. Abrir el rollo tiene tiene un significado más que literal. Significa dar a entender lo que está escrito en el rollo. Porque tú puedes leer acá, pero tú no entiendes lo que está acá. Porque la Torá es un libro que está escrito en claves. Por eso es que nosotros vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que el libro, el rollo, ¿cómo está? ¿Está abierto o está cerrado? Lo que pasa es que nosotros todo lo hemos entendido, todo lo hemos interpretado literalmente. No es así. El libro es la Torá, que está cerrada. Que aunque tú la tengas, está cerrada porque lo que está cerrado no es como tal el libro, es tu entendimiento. Cuando tú no tienes el espíritu de Mashiach, tú no puedes entender realmente el significado de las palabras o el significado de las palabras que están en el libro. ¿Por qué? Porque el único que fue hallado digno de desatar los sellos, en otras palabras, el único que ha sido digno de entender las escrituras y de darle la interpretación correcta es Yeshua, según el libro de Apocalipsis. Entonces, si el espíritu de Mashiach no está en ti, no puedes entender las escrituras. Eso no solamente nos ha sucedido a nosotros, eso le sucedió a Saulo de Tarso. El apóstol Pablo no entendió hasta que Yeshua le abrió el entendimiento. O
sea, él no comprendía realmente lo que decía el libro de Isaías, refiriéndose al Mesías sufriente. Él no lo entendía, pero él era conocedor, era un rabino, nada más y nada menos que había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un sabio de la época. Entonces no era cualquiera. Sin embargo, el libro para Saulo estaba cerrado, porque no lo entendía. De allí es que la visión que él tiene le quema los ojos, y luego le abre, se le caen las escamas de los ojos. Entonces, ¿a qué se refiere? A que lo que él no podía mirar, a partir de ese momento lo comienza a mirar. Porque ¿quién le abrió los ojos? El Mashiach. Le da el entendimiento. ¿Por qué? Porque da del espíritu que está en él, se lo da a Pablo. Y de esa manera Pablo comienza a interpretar las escrituras conforme a como lo estaba entendiendo ya los otros discípulos, en este caso los primeros que habían entendido la revelación. ¿Sí recuerdan lo que sucede con los dos caminantes ahí mismo en el libro de Lucas? Ellos están con el entendimiento encerrado hasta que Yeshua les abre el entendimiento. Entonces entienden, comprenden que el Mashiach tenía que sufrir y que tenía que morir. Entonces de esa manera ellos regresan otra vez a Jerusalén, porque ya se estaban yendo de ahí. Ellos habían prácticamente, digamos, habían tirado la toalla, renunciado a su misión, vamos a decirlo de esa manera. Y cuando ellos reciben el entendimiento que solo se lo da Mashiach, entonces ellos regresan. Si estamos entendiendo, cuando ellos se vuelven a Jerusalén, o sea, ya tienen una misión, o sea, tienen una misión clara, tienen tienen una visión clara y tienen una meta definida. Miren, mis hermanos, ¿qué nos pasa a nosotros cuando entendemos las escrituras? Cuando nos abre Mashiach el entendimiento, no cambia nuestras perspectivas, no se nos va la mente o el blanco que teníamos en el cielo se nos transforma hacia Jerusalén, que eso fue lo que sucedió con los discípulos. Ellos se iban en otra dirección y cuando reciben la revelación del Mashiach, entonces ellos regresan a Jerusalén, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros cuando estábamos en las iglesias cristianas teníamos nuestra mente en el cielo, porque estábamos esperando un Dios que viene del cielo, no a un Mashiach que viene para gobernar la tierra, que viene para repartir la tierra a los hijos de Israel, o que viene para establecer su reino en la tierra. Entonces, nosotros inmediatamente nos pasa lo mismo, con nuestra mente o nuestro blanco o nuestra finalidad ya no es allá arriba en un planeta más allá del sol, sino que nuestra mente se torna hacia Jerusalén, porque estamos sintonizados, nos sintonizamos con el espíritu de Mashiach. Hermano, esto es importante que usted lo entienda. Por eso en el cristianismo no se tiene a Jerusalén como casa, se tiene al cielo como casa, porque estás en otra sintonía, te desconectaste del pensamiento, del espíritu, del verdadero Mashiach de la Biblia, que tiene donde su corazón, lo tiene en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí en Jerusalén tiene él el trono, tiene la silla de David, tiene el lugar del templo, que es allí donde él va a venir. Y esa es la razón por la cual nosotros cambiamos inmediatamente de perspectiva. Ya se nos quita esa idea de irnos allá arriba, a las famosas calles de oro y mar de cristal, y pensamos de una manera más realista, más bíblica, retornar a la casa, ¿verdad? A la casa que Hashem nos entregó, la tierra de Israel.